Hola amigas y amigos, bienvenidos a la segunda temporada de este video podcast en español, con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, al que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Les doy la bienvenida una vez más, mi nombre es Francisco Rojas y estoy muy contento de recibirlos en la segunda temporada de nuestro podcast de esta semana en Steelers. Espero que sigamos acompañándonos durante esta temporada, compartiendo noticias y la información de nuestro equipo favorito, de los Pittsburgh Steelers. En el episodio de hoy tenemos muchas cosas que comentar. Vamos a revisar algunas noticias, obviamente, predominantemente lo que es y lo que ha sido, ¿no es cierto?, la agencia libre, la free agency. Vamos a hablar del nuevo quarterback de los Steelers, Russell Wilson. Vamos a hablar del nuevo inside linebacker, Patrick Quinn. Vamos a hablar del trade de Diontae Johnson. Y vamos a hablar, obviamente, de otras contrataciones que se han dado esta última semana. Comenzando, obviamente, con el tema, ¿no es cierto?, que más domina esta semana, que ha sido la agencia libre, la free agency. Primero, obviamente, darles un saludo, ¿no es cierto?, la bienvenida, feliz año nuevo. El día miércoles, ¿verdad? Eh, a las 4 p.m. hora del este, es el año nuevo administrativo en la liga, en la NFL. Y también lo que marca, ¿no es cierto?, el inicio de la agencia libre y la oficialización de los contratos. Desde el día lunes y martes, es lo que se llama el legal tempering period. Es el periodo, ¿no es cierto?, como explicamos en el podcast anterior, de negociación que se puede tener con los jugadores. Y eh, los contratos a partir del miércoles ya, muchos de ellos, ¿no es cierto?, se hicieron oficiales. Eh, Quise destacar también ahí en la foto pequeña, ¿no es cierto?, un tema que pasa un poco a segundo plano o pasa algo desapercibido en esta época, pero que es muy relevante, que es en el fondo el tema de los Pro Days, ¿ya? Eh, Distintas universidades durante el mes de marzo tienen estos Pro Days que son en el fondo exhibiciones de sus prospectos para el draft, donde realizan ciertos drills, ciertos ejercicios, eh, lo mismo o cosas muy parecidas a lo que se hace en el Combine. Se hacen mediciones, bench press, ¿no es cierto? Una serie de ejercicios que ayudan a evaluar a los prospectos, y se invita obviamente a los scouts, muchas veces también coaches y coordinadores de los equipos. Y todo eso, ¿no es cierto?, va pasando también este mes. Es importante porque Steelers, históricamente, ¿no es cierto?, visita los Pro Days de los jugadores que selecciona, sobre todo en primera ronda. Y generalmente los que asisten a los Pro Days de las universidades de donde salen estos jugadores siempre o en los últimos años ha sido el head coach, ¿no es cierto?, Mike Tomlin, o el GM Omar Khan. Así que la presencia de ellos un poco también marca, ¿no es cierto?, donde el equipo de Pittsburgh está apostando y está poniendo un poquito más de interés a lo que pueden seleccionar de esas universidades. Por ejemplo, visitaron en el Pro Day de Georgia. También se realiza durante este mes el Pro Day de Ohio State, de la Universidad de Michigan y también la Universidad de LSU, ¿ya? Todos ellos durante el mes de marzo, ¿ya? Comentar un poco los movimientos que hicieron los Steelers antes de comenzar la agencia libre, noticias que no alcanzamos a comentar en el episodio anterior. El día viernes se anunció en los cortes del wide receiver Allen Robinson y del cornerback Patrick Peterson, ¿ya? Ambos estos movimientos, algo los habíamos comentado en los 3 episodios anteriores, cuando hicimos las evaluaciones por posición, pero eran, digamos, algo esperado. Eh, el corte particularmente de Patrick Peterson preocupa un poco por el sentido de que jugó la mayoría de los snaps defensivos, y obviamente esos snaps hay que reponerlos. Eh, pero como se comentó, ¿no es cierto?, ya no está a la altura de ser un outside cornerback en la NFL. Tenía un rol más bien secundario, ¿no es cierto?, de jugador de sub-package, como slot corner, o incluso como safety, como jugó finalmente. Y claramente eso no está a la altura del salario ni el cap hit que significaba mantenerlo durante este año, ¿ya? Eh,
en algún momento se planteó que podía intentar negociarse un pay cut en el fondo, de disminuir su pago, pero esto finalmente no sucedió. Ahora el jugador ha señalado en algunos podcasts y entrevistas que en el fondo la puerta quedó abierta y que estaría eventualmente dispuesto a volver al equipo, a ser recontratado en el fondo, me imagino, con un sueldo inferior. Eh, al cortarlo, Steelers liberó 6,85 millones de dólares en cap space. Y el otro jugador, ¿no es cierto?, que está en una situación similar era el wide receiver Allen Robinson, ¿ya? Que si bien aportaba, ¿no es cierto?, cierto liderazgo durante el año en el wide receiver room, sobre todo cuando hubo estos problemas un poco como de conducta o de, no sé si llamarlo de disciplina con George Pickens, sirvió un poco como para guiarlo y tratar de apoyarlo un poco. Eh, pero su aporte obviamente y su producción como wide receiver es bastante baja. Fue utilizado más bien como un wide receiver de bloqueo, y en ese sentido también era un poco evidente, ¿no es cierto?, cuando Allen Robinson estaba en la cancha que era una jugada de corrida, así que eso tampoco es muy favorable tener esa exposición o eh, que te puedan predecir de esa forma, ¿no es cierto?, las formaciones. Eh, Así que salieron algunos reportes antes de esta fecha, ¿no es cierto?, que se había estado tratando de negociar con la gente de Allen Robinson, si por un salario más bajo se podía mantener en el equipo. Y obviamente no se logró llegar a acuerdo. Así que el equipo de Pittsburgh libera al jugador y con eso libera 10 millones de dólares en cap space, dejando 1,9 millones en dead cap, ¿ya? Con estos dos movimientos en conjunto, el cap space que habíamos comentado antes, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores, aumentó a cerca de 28,4 millones de dólares de cara a la agencia libre. ¿No es cierto?, un poco sobre lo que habíamos comentado como proyectado para trabajar en free agency, pero de todas maneras, poco también pensando en todos los gastos en que se incurren de aquí al inicio de la temporada. Así que no se extrañen que todavía haya más movimientos para liberar un poco más de cap space, eh, como los que hemos comentado, ¿no es cierto?, en otro episodio de las renegociaciones de contrato y ese tipo de maniobras. Eh, pero claramente con ese monto era una buena expectativa, ¿no es cierto?, de lo que podía comenzar a desarrollarse a partir del lunes, de que efectivamente hubieran movimientos interesantes en cuanto a contrataciones. Y vaya que sí los hubo y que pasaron cosas y comenzaron a pasar, ¿no es cierto?, incluso antes del lunes. Claramente la noticia, ¿no es cierto?, principal y que hay que comentar es el tema del nuevo quarterback de Russell Wilson, el quarterback proveniente del equipo de Denver Broncos. Recordar un poco, ¿no es cierto?, cómo llegamos a esta situación. Denver, un par de semanas atrás, anuncia que va a liberar o a cortar a Russell Wilson y con eso lo autoriza en el fondo a negociar con otros equipos o buscar otro destino antes de el inicio de la agencia libre o de incluso del tempering period, ¿no es cierto?, del día lunes. Rápidamente comenzó a moverse, ¿no es cierto?, el jugador, y ya el día viernes se anunció, ¿no es cierto?, esta visita a Pittsburgh. Russell Wilson pasó primero por New Jersey, donde visitó a los New York Giants, y después continuó viaje a Pittsburgh, donde según los reportes estuvo reunido cerca de 6 horas. En las instalaciones de Pittsburgh se comenta que se reunió con el head coach Mike Tomlin, que estuvo largo tiempo también conversando con Arthur Smith, el nuevo coordinador ofensivo. También se filtraron algunos reportes de que llamó a jugadores, ¿no es cierto?, y conversó con algunos jugadores de Pittsburgh, pero en el fondo se fue el día viernes sin haber concretado un contrato. Y se había reportado que luego, ¿no es cierto?, tendría visitas con también el equipo de Las Vegas Raiders. Sin embargo, el domingo, pasada la medianoche, Adam Schefter, ¿no es cierto?, ahí está en la fotografía, cuando anuncia, ¿no es cierto?, la noticia o comunica la noticia de que Russell Wilson sería contratado por los Pittsburgh Steelers en un contrato, ¿no es cierto?, por un año,
Y con este monto, ¿no es cierto?, que comentamos, mínimo de veterano y sin precedente de 1,21 millones de dólares, con una diferencia, ¿no es cierto?, de 38 millones de dólares que pagaría el equipo de Denver Broncos, ¿ya? Como comentamos un poco en el episodio anterior, ¿no es cierto?, y recalcar esta situación completamente sin precedente, para que ustedes tengan algunas referencias o puntos de comparación. El otro quarterback de Pittsburgh en el roster, Kenny Pickett, ¿no es cierto?, que incluso tiene un contrato de novato. Este año 2024 ocupa un espacio en el cap, ¿no es cierto?, de 3,8 millones de dólares, o sea, más del doble de lo que costaría el contrato de Russell Wilson, ¿ya? Y si uno va, por ejemplo, a SpotTrack a revisar la lista de los contratos de quarterbacks en toda la NFL, en promedio de salario por año, este contrato de Russell Wilson estaría en el número 51 entre los quarterbacks, ¿ya? Está incluso por debajo de salarios de quarterbacks como Malik Willis, el reserva, ¿cierto?, de Tennessee, o que también es novato, y justo por encima del contrato del quarterback Tim Boyle de los Houston Texans, ¿ya? Así que económicamente, como comentamos, esta situación totalmente imprecedente y para mi gusto personal una situación eh, que básicamente una oportunidad que los Pittsburgh Steelers no podían dejar pasar, ¿ya? Eh, si ustedes me preguntan sinceramente, yo creo que Russell Wilson no sería hoy en día el quarterback de los Pittsburgh Steelers sin esta situación económica tan particular, ¿ya? Y esto en el fondo se sustenta, por ejemplo, en que obviamente el equipo de Denver, antes de llegar a este extremo, eh, buscó hacer un trade y que obviamente no se concretó, eh, por lo tanto no hay interés. Y por otra parte también, durante estos días, ¿no es cierto?, en que el jugador buscó negociar, salieron varios reportes que Russell Wilson inicialmente lo que buscaba hacer era obtener un contrato que asegurara o por lo menos diera la opción de un segundo año, con cierto amarre, ¿no es cierto? Y con cierto nexo económico para poder, en el fondo, alargar el contrato potencialmente y mantenerse. Y tampoco, obviamente, fue esto aceptado por otros equipos, pero tampoco por los Steelers. Finalmente, obviamente, no lo consiguió. Uno de los temores, obviamente, más grandes en esta situación es un dicho que hay en Chile, ¿no es cierto?, que dicen las abuelitas, sobre todo, uno lo advierten y le dicen: "Cuidado, mijito, que lo barato cuesta caro", ¿ya? Y claro, obviamente es una duda de esto, en el fondo, ¿cuál es el problema con Russell Wilson? ¿Cuál es la trampa? Eh, o cuál es, en el fondo, este aspecto tan negativo que pudiera tener el jugador que lleve ¿no es cierto?, al equipo de Denver a pagarle esta suma exorbitante de millones de dólares por no jugar en el equipo, ¿ya? Cuando lo podrían haber dejado, no sé, por último como reserva, eh, en la banca o qué sé yo. El equipo de Denver decide sacarlo, ¿no es cierto?, con este costo tremendo. Eh, y bueno, yo creo que para hacer este análisis hay que comenzar por los rumores que ha habido sobre algunos problemas de la personalidad de Russell Wilson, a veces catalogado un poco, ¿no es cierto?, como personalidad de diva. Yo creo que en este aspecto confiar un poco en Mike Tomlin, ¿no es cierto?, en su experiencia, también en su propia personalidad y carácter para manejar personalidades difíciles, ¿no es cierto? Mike Tomlin, un head coach que fue capaz de manejar a Antonio Brown y tenerlo a raya durante muchos años. No creo que tenga mayor problema en tratar de manejar o conducir a Russell Wilson, o por lo menos contenerlo de producir algún daño mayor, ¿ya? Eh, en lo concreto, pareciera que más allá de muchos problemas, porque hay muchos reportes de Denver que dicen que efectivamente Russell Wilson era un buen compañero y que muchas de las cosas que trascendieron en la prensa fueron un poco sacadas de proporción, que pedía un estacionamiento exclusivo, que tenía ciertos comportamientos, digamos, de que marcaban diferencia con su compañero, discusiones en el sideline o intercambio, ¿no es cierto?, y a gritos con otros jugadores. Lo concreto es que aparentemente aquí el principal problema era la pésima mezcla con el head coach, con Sean Payton, ¿ya? No quiero, digamos, culpar a uno o el otro o encontrar, ¿no es cierto?, la razón en una de las dos partes, pero en el fondo
Era una cosa aparentemente mutua o que Sean Payton no, en el fondo no soporta a Russell Wilson, y lo quería sacar del equipo, a como diera lugar, digamos. Pero analicemos un poco, quién es Russell Wilson y qué trae al equipo de Pittsburgh. Un quarterback, ¿no es cierto?, que actualmente tiene 35 años, drafteado en la tercera ronda del año 2012 por los Seattle Seahawks, en la posición número 75. Entre sus logros más importantes, ¿no es cierto?, campeón del Super Bowl, en el Super Bowl 48 con el equipo de Seattle. En su carrera ha sido 9 veces nominado al Pro Bowl. Fue también Walter Payton Man of the Year el año 2020. Y como quarterback en su carrera tiene un rating de 100, ¿ya? Con un récord además de 9-7 en postemporada. Y si bien actualmente su juego dista mucho de ser perfecto, creo que la idea que está, ¿no es cierto?, es la segunda avenida de Big Ben o es la reencarnación de Pat Mahomes. Sí, todavía es evidente que quedan puntos fuertes en su juego. Es bastante bueno en zona roja. Tiene un muy destacado, un cierto toque de balón para los pases largos. También es muy efectivo en play action, un aspecto del juego que supuestamente es bastante, o es uno de los pilares, ¿no es cierto?, de un esquema ofensivo que pudiera plantear el coordinador ofensivo Arthur Smith. Pero también obviamente hay aspectos de su juego que son preocupantes. Se ha mencionado mucho, ¿no es cierto?, esta deficiencia en utilizar o en ser efectivo en los pases en la mitad del campo, en el middle of the field. Eh, También efectivamente es un jugador que es muy capturado, que pasa mucho tiempo, ¿no es cierto? Se toma mucho tiempo para lanzar los pases y eso eh, estresa mucho a la línea ofensiva y requiere una protección, un nivel de protección que no sé si la línea ofensiva de Pittsburgh le va a poder otorgar, así que eso puede ser complejo. Y otra de las cosas que se ha mencionado, sobre todo en los últimos 2 años en Denver, es algunas decisiones, ¿no es cierto?, que tomaría por miedo o por resguardar, entre comillas, su físico, que lo estarían llevando mucho a lanzar pases cortos, a muchos checkdowns, y obviamente no permitir, ¿no es cierto?, que se desarrollen las jugadas o los conceptos ofensivos que busca instalar su equipo, ¿ya? Pero a pesar de todo eso y teniendo en consideración todos esos aspectos negativos o cuestionables del juego de Russell Wilson, en la última temporada en Denver, tuvo un ratio, ¿no es cierto?, de touchdown a intercepciones de 26 touchdowns con solamente 8 intercepciones. Si eso lo comparamos con el rendimiento de Kenny Pickett el año pasado, que tuvo solamente 6 touchdowns y 4 intercepciones, claramente esta estadística por lo menos está a favor de Russell Wilson, ¿ya? Y si nos quedamos con esos 26 touchdowns, eh, podemos mencionar que quien tuvo 25 touchdowns, o sea, uno menos, fue todos los quarterbacks de los Pittsburgh Steelers en las últimas 2 temporadas en conjunto, ¿ya? Así que muchos han comentado que basta que Russell Wilson traiga el juego que mostró el año pasado en Denver, traiga esos números a los Pittsburgh Steelers, inmediatamente va a ser una mejora, ¿ya? Pero obviamente en la comparación con Kenny Pickett, la pregunta necesariamente es quién va a ser el titular. Y algunos asumen, ¿no es cierto?, que Russell Wilson, por el pedigree, por el currículum que tiene, debiera ser inmediatamente el titular. La verdad es que personalmente no creo que le hayan prometido esta situación. Sería bastante contradictorio a todo lo que conversamos, ¿no es cierto? Y que han comentado tanto el dueño de Steelers, el presidente Art Rooney, el head coach Mike Tomlin, Omar Khan, respecto tanto ¿no es cierto?, a la fe, se podría llamar, o cuánto creen en Kenny Pickett, o a la idea, ¿no es cierto?, o a las ganas de tener cierto grado de competencia por la posición de titular. Por lo tanto, eh, yo creo que lo van a plantear como una competencia. De hecho, ha salido algunos reportes de que efectivamente así se lo plantearon a Russell Wilson. Eh, Ahora, cuán real va a ser esta competencia, no lo sé. Nadie lo sabe, obviamente. Eh, Claramente yo creo que ¿no es cierto?, el jugador Russell Wilson espera ganar esa competencia y él cree que puede ser el titular, pero eso no significa que lo sea.
Y si uno lo piensa desde el punto de vista económico, por lo menos, no hay ninguna presión sobre los Steelers en relación al contrato que se le paga a Russell Wilson de efectivamente darle por ese motivo la titularidad, ¿ya? Em, lo que yo espero, obviamente, es que ojalá esta situación, si se da una competencia muy cerrada, ¿no es cierto?, no se divida el equipo, que sería una de las cosas negativas. Lo que me preocupa puntualmente, y que es algo que no es muy común en el equipo de Pittsburgh, es que me parece que este movimiento, si bien tiene cierta expectativa para esta temporada 2024, es un movimiento que no tiene mucho futuro, no tiene mucha, no es un plan ni de mediano ni largo plazo. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, si Russell Wilson le va mal, básicamente yo creo que termina su carrera y vas a seguir con las dudas, ¿no es cierto?, respecto a Kenny Pickett, o vas a seguir en la misma situación que estamos en este offseason comenzando, o cuando comenzó este offseason solo con Kenny Pickett como opción en quarterback. Ahora, si a Russell Wilson le llega a ir bien, puede hasta cierto punto resucitar su carrera, pero como dijimos, el contrato es solo por un año, y para mantenerlo en el equipo o extender ese contrato, eso va a tener un costo, ¿no es cierto?, de salario, un costo en el cap bastante alto, y que no sé si el equipo de Pittsburgh va a estar ni dispuesto ni en condiciones de, en el fondo, cubrir o comprometerse con ese tipo de salario. Entonces, una de las cosas que a mí más me preocupa, como comentamos antes, ¿no es cierto?, que lo principal en esta temporada, entrando al tercer año de Kenny Pickett, es tener claro de aquí al final de la próxima temporada, de aquí al inicio de su cuarto año, si efectivamente es el futuro para Steelers en la posición de quarterback, por esta decisión, ¿no es cierto?, del quinto año. Me parece que independiente si Russell Wilson va a ser titular o no, hay que tratar de tener claro después de la preseason, en el fondo el training camp en Latrobe y de los partidos de pretemporada, lo ideal es tener claro si efectivamente Kenny Pickett va a servir o no. Más allá de que Russell Wilson sea o no el titular y de que Pickett puede jugar algunos partidos como reserva, hay que tener claro de cara a la próxima temporada si efectivamente hay que ir a buscar un nuevo quarterback. Y eso es una de las cosas principales y que me parece que se pueden ver hasta cierto punto un poco opacadas por esta competencia. En algún escenario, algunos plantean que esta contratación, ¿no es cierto?, de traer a Russell Wilson va a servir como una ultra motivación a Kenny Pickett, y que si efectivamente él muestra un juego, ¿no es cierto?, de buen nivel y logra de alguna manera ganar esta competencia de quarterback, va a reafirmar más su estatus y su confianza como quarterback en la NFL. Yo lo veo bastante difícil. La verdad es que es difícil no imaginarse un cierto grado de frustración, ¿no es cierto?, o inseguridad con Kenny Pickett. Es cierto que estos jugadores están acostumbrados desde el high school y en college a enfrentar competencia y a haberse enfrentado, ¿no es cierto?, a este tipo de situaciones. Eh, la verdad es que pareciera, y también, ¿no es cierto?, se puede leer que el movimiento interpreta una pérdida de confianza en Kenny Pickett, una baja expectativa de que en el fondo pueda ser finalmente la respuesta y el quarterback franquicia que espera el equipo de Pittsburgh, ¿ya? Pero mucho de esto lo tenemos que ver en preseason, cómo se va a dar. Se supone que Russell Wilson va a tener una conferencia de prensa esta semana, el día viernes, y también habrá que ir viendo, ¿no es cierto?, las declaraciones de Mike Tomlin, cómo van planteando esta situación. eh, y sabemos que la competencia va a ser entre dos quarterbacks, ¿ya? Como hemos comentado, tener competencia de más de dos en training camp se hace complejo y finalmente no se logra evaluar a los jugadores. Por lo menos van a estar los dos aprendiendo una ofensiva nueva, van a estar los dos en ese sentido en igualdad de condiciones, aprendiendo el nuevo esquema de Arthur Smith y tratando de implementar la ofensiva, pero obviamente que esto se va a analizar con lupa y con lujo de detalle, y nominalmente hay algún jugador que va a tener que comenzar el training camp como quarterback uno y con el primer equipo, así que todo eso va a ser obviamente motivo de mucho comentario y mucho análisis. La otra contratación, ¿no es cierto?, más significativa a mi gusto, viene por el lado defensivo y se trata del inside linebacker Patrick Quinn, inside linebacker eh, de los Baltimore Ravens, rival divisional, ¿no es cierto?
Omar Khan habló mucho en el Combine sobre la necesidad de mejorar la posición de inside linebacker, esta posición maldita que comenté yo, ¿no es cierto?, el año pasado, después de las lesiones que mermaron absolutamente el roster en esta posición. La verdad que el año pasado en el offseason el equipo de Pittsburgh había hecho un trabajo bastante bueno, bastante decente para mejorar esa posición con agentes libres como Cole Holcomb, como Quan Alexander y el mismo Landon Roberts, que si bien no eran de un alto precio, ni eran jugadores estrella, ¿no es cierto?, en la posición, eh, habían demostrado cosas en el juego, habían logrado consolidarse. Bueno, y este año logran, o sea, deciden, ¿no es cierto?, tomar otra aproximación, tomar otro camino, efectivamente firmar un jugador de alto pedigrí en esta posición, ¿ya? Eh, una posición además que, como comentamos en el draft que viene, es bastante débil, así que era importante hacer un buen movimiento en esta instancia en la agencia libre, y se logra firmar al que es quizás el mejor inside linebacker del mercado en esta vuelta, ¿no es cierto?, en esta camada de jugadores de agencia libre. Este linebacker Patrick Quinn, ¿no es cierto?, un jugador dinámico, bastante físico, me parece destacable, muy joven, tiene solo 24 años de edad. Fue seleccionado en la primera ronda del draft del año 2020 por el equipo de Baltimore, en la posición 28, viene de la Universidad de LSU, y si bien es cierto que tuvo algunos problemas, sobre todo en sus primeros años, para consolidarse en la posición, también se ha comentado, ¿no es cierto?, que esta posición de inside linebacker es una posición bastante compleja, y que a los jugadores les toma tiempo, les toma un par de años en el fondo consolidarse y poder madurar en esa posición, ¿ya? Esto eventualmente llevó a los Ravens a contratar a Roquan Smith, el otro inside linebacker, que obviamente es más estrella, ¿no es cierto?, en su equipo que Patrick Quinn. Y eso también hizo que el equipo, ¿no es cierto?, priorizara firmar a Roquan Smith y declinara la opción de quinto año de Patrick Quinn, lo que eventualmente desemboca en que este año haya sido agente libre. Eh, pero Patrick Quinn mejoró mucho su juego. Algunos lo atribuyen obviamente al complemento y a la ayuda de Roquan Smith, pero en lo concreto viene el 2023 de su mejor temporada en su carrera, ¿ya? Fue seleccionado al segundo equipo All Pro, y también al Pro Bowl, y claramente en ese sentido, ¿no es cierto?, la duda es si puede tener un rendimiento similar, pero sin Roquan Smith, en el fondo siendo él el principal, eh, y no en este rol más bien secundario o complementario. Eh, pero eso en su posición de inside linebacker, la verdad es que no es muy relevante, no se sostiene mucho, es distinto, por ejemplo, un wide receiver uno que se lleve la mejor marca, o un outside linebacker, ¿no es cierto?, como TJ Watt, que efectivamente se lleva el double team, ¿no es cierto?, y que facilita el trabajo de Alex Highsmith en el otro extremo. No tendría por qué ser tan determinante en esta posición de off-ball linebacker. El contrato además de Roquan Smith es muy favorable para los Steelers, un contrato de 3 años, por $41 millones. Eh, Se proyectaba, para que tengan una referencia, que este jugador iba a recibir un contrato promedio de $18 millones de sueldo por año, y con este contrato de Steelers el promedio por año es solamente $13,6 millones, ¿ya? Y eso, además de ser, ¿no es cierto?, más bajo de lo proyectado, también respeta lo que conversamos, ¿no es cierto?, de esta jerarquía en el equipo de Pittsburgh, en el fondo de no estar sobre los nombres top, ¿no es cierto?, en la defensiva como son TJ Watt, ¿no es cierto?, Minka Fitzpatrick y Cam Hayward, ¿ya? Está justo un poquito por debajo de esos tres nombres, por encima sí de otros jugadores defensivos como Larry Ogunjobi, ¿ya?, que también llegó en agencia libre. Además, muy favorable, ¿no es cierto?, el espacio de cap que ocupa en su primer año de contrato en este año 2024, es solamente $6,1 millones, bastante más bajo, pero aún así es el agente libre, ¿no es cierto?, el free agent de sueldo más alto firmado por Pittsburgh, superando por lejos al récord anterior, que era de $8,83 millones por año promedio, que era del guardia ofensivo James Daniels, contratado en la agencia libre del año 2022, ¿ya? Y bueno, yo creo unas cosas más sabrosas a rescatar de la historia de Patrick Quinn con los Steelers
es un comentario que resurgió durante el año pasado, me parece, ante los enfrentamientos de Pittsburgh. Roquan Smith contó una anécdota de su año de novato, cuando en un partido con los Steelers, ¿no es cierto?, pasó por el sideline de Pittsburgh y él relata, ¿no es cierto?, que Mike Tomlin le gritaba, ¿qué haces ahí? Tú no eres un Raven, no perteneces a ellos, no eres uno de ellos, tú no eres un Raven, le gritaba. Y en el fondo él lo planteó y se entendió en ese momento como una especie, porque estaban explicándote una narrativa de que había como una especie de bautismo para los jugadores de Baltimore, que era en el fondo ganarle a los Steelers, y que los jugadores de Baltimore no eran Ravens hasta que le ganaban, ¿no es cierto?, a los Pittsburgh Steelers. Como en ese contexto él lo plantea un poco en esa entrevista, y yo desde ese momento incluso, y ahora con mayor razón, lo interpreto más bien como que en el fondo Mike Tomlin le decía que él no era un Raven y que era mejor que ellos, en el fondo, que no era de esa clase, podríamos llamarlo entre comillas, eh, porque en el fondo era un Steeler, era en el fondo un Steeler que estaba fuera de lugar con los Ravens. Así que en el tiempo finalmente así se dio. Y la verdad es que yo estoy muy entusiasmado con lo que puede hacer Roquan Smith, Patrick Queen, perdón, con lo que puede hacer Patrick Queen en esta posición donde nos ha costado tanto tener un jugador destacado. La posición de linebacker históricamente, ¿no es cierto?, fuerte en Pittsburgh, con jugadores como James Farrior, y que lamentablemente desde Ryan Shazier, ¿no es cierto?, y ese trágico accidente que terminó con su carrera, no habíamos podido tener un jugador destacado o que brillara, ¿no es cierto?, en esta posición, y claramente se abre una luz de esperanza en traer a este linebacker eh, prometedor, obviamente joven, y físicamente bastante, bastante dotado. Así que estoy muy entusiasmado con lo que pueda hacer y cómo se puede ver esta defensiva con la incorporación de Patrick Queen. La otra, obviamente, movimiento importante, ¿no es cierto?, que vamos a comentar tiene que ver con el trade que hizo el equipo de Pittsburgh, eh, dejando ir a, dejando ir a Diontae Johnson al equipo de los Carolina Panthers. A cambio, ¿no es cierto?, del wide receiver Diontae Johnson, Pittsburgh recibe al cornerback Dante Jackson, y recibe también la sexta ronda del equipo de Carolina en este draft, que es en la posición 178, ¿ya? Y envía a su vez su selección de séptima ronda en el draft, que es en la posición 240. La verdad es que habían algunos rumores de este posible trade de Diontae Johnson desde hace algunas semanas. Yo no lo había querido comentar en el podcast, no me habían parecido lo suficientemente serios o de peso, pero en el fondo ahora que se concretó el movimiento, obviamente muchas de las cosas que se comentaron hacen bastante sentido, ¿ya? Se había dicho, por ejemplo, que el jugador habría estado descontento, había tenido, ¿cierto?, algunos comentarios respecto al juego de quarterback y específicamente de Kenny Pickett, mostrándose un poco a favor más de Mason Rudolph, pero lo concreto es que hay varias situaciones también desde la perspectiva del equipo que hacían poco deseable mantener a Diontae Johnson en el equipo de Steelers. Si bien es un muy buen jugador, eso hay que reconocérselo, un muy buen corredor de rutas, buen separador, em, una producción que claramente el equipo va a tener que suplir. Eh, También es cierto que era un mal fit para lo que se supone que va a plantear el esquema ofensivo del nuevo coordinador Arthur Smith, al ser un jugador poco físico y no muy dado a bloquear en el juego por carrera, que es algo que los wide receivers tienen que hacer en la ofensiva de Arthur Smith. Además, ¿no es cierto?, tuvo estos problemas un poco de conducta o de esfuerzo, algo bastante cuestionable. Recordarán ustedes esa jugada, ¿no es cierto?, del fumble en Cincinnati, en que ¿no es cierto?, él estaba pseudo bloqueando a su defensivo, y del momento que se ve el fumble, prácticamente le pasa la pelota por el lado y ni siquiera se mueve. Por situación por la cual además tuvo que pedir disculpas a todo el equipo. Así que obviamente eso no lo dejaba en muy buen pie. Tuvo también una discusión con el safety Minka Fitzpatrick en su momento, en el camarín. Y otra de las cosas que se ha mencionado y que se teme es que en el fondo todas estas actitudes
digamos, empezar a ser o estuviesen siendo un muy mal ejemplo para George Pickens, ¿ya? Otro wide receiver también de una personalidad más especial por su cuenta, algo conflictivo también desde su vereda, y que en el fondo al ver esto en el wide receiver veterano, entre comillas, del room, obviamente pudiera perpetuar este tipo de actitudes o hacerlas como ver como permitidas o deseables. Así que en ese sentido también se entiende el deseo, ¿no es cierto?, la necesidad del equipo de Pittsburgh de sacarlo de la ecuación y sacar ese mal ejemplo. Además, el jugador entraba a su último año de contrato, por lo que se había comentado que pudiera querer una extensión. Por ahí se habló de alguna posibilidad de que hiciera una especie de hold-in o hold-out o no se presentara al training camp. Así que todas distracciones o situaciones indeseables que finalmente el equipo de Pittsburgh busca evitar. Obviamente, como dijimos, deja un vacío en el wide receiver room que necesariamente hay que llenarlo, ya sea con un jugador de free agency, como todavía está la posibilidad. Yo estoy esperando que haya alguna noticia respecto a eso, o en definitiva también en el draft, ¿no es cierto? Como comentamos en el episodio anterior, las entrevistas del Combine, dirigidas a varios wide receivers destacados en lo que va a ser el draft. En relación al cap space, la verdad es que este movimiento no libera una cantidad de cap space. De hecho, al contrario, queda Steelers con una deficiencia de unos $500,000, pero eso también es por la estructura de contrato que trae, ¿no es cierto?, Dante Jackson, y que se supone que va a ser reestructurado prontamente. Se espera que así sea, y que con eso el cap hit, ¿no es cierto?, se baje bastante en relación a lo que va a ser este año. En relación al jugador mismo, Dante Jackson, la verdad es que viene a apoyar un poco esta posición de cornerback que estaba bastante necesitada, ¿no es cierto?, de jugadores, como comentamos, pero no es un cornerback elite ni de primera línea, ¿ya? Si bien es un jugador interesante, puede jugar, ¿no es cierto?, pressman, man coverage, que es algo que se pide a los defensivos de Steelers. Es un jugador de 28 años. Fue seleccionado en la segunda ronda del draft del 2018 por el equipo de Carolina, en la posición número 55, y también viene de la Universidad del SU. Me parece que este jugador va a ser un poco como opción o alternativa de depth, o tal vez una opción de titularidad mientras se desarrolla un potencial rookie que se pudiera seleccionar en el draft, ¿ya? Eh, pero hay que ser obviamente también sincero, si bien el equipo de Steelers menciona que habrían buscado, ¿no es cierto?, un trade con este jugador, traerlo al equipo el año pasado sin éxito. Lo concreto también es que iba a ser cortado supuestamente por el equipo de Carolina. Así que da la impresión de que en esta situación un poco los dos equipos aprovechan de, entre comillas, deshacerse de sus problemas y dar una oportunidad, ¿no es cierto?, con estos jugadores que no quieren en sus respectivos equipos, de que con un cambio, ¿no es cierto?, de equipo, con un cambio de ambiente, puedan tener una mejor oportunidad. Eh, en relación a los picks de draft, si bien obviamente son picks de rondas bajas, me parece que es un buen cambio, especialmente porque se comenta que en esta clase de draft la parte baja, las últimas rondas son bastante malas, son bastante deficientes, así que en ese aspecto subir cerca de 60 posiciones, lo que se cambia, ¿no es cierto?, puede ser bastante positivo, ¿ya? Y en la fotografía a la derecha es básicamente una de las últimas contrataciones en Free Agency que se conocieron esta semana, el día jueves por la tarde. Se trata del safety de Sean Elliott, eh, que se incorpora al equipo de Steelers con un contrato reportado de 2 años, $100 millones, un promedio de 3 millones por año, ¿ya? Este jugador de 26 años fue drafteado el año 2018 por el equipo de Baltimore. eh, y después, ¿no es cierto?, el año 2022 jugó en Detroit y el último año pasado, en 2023, en Miami. Es bastante versátil, jugó como free safety, pero también como strong safety y también en slot. Eh, y la idea, ¿no es cierto?, de incorporarlo es que pueda jugar más en la caja, un rol parecido a lo que hacía Terrell Edmunds, y eso permita, ¿no es cierto?, a su vez liberar un poco a Minka Fitzpatrick, esta posición más de centro del campo, y con eso tener más turnovers, ¿ya? Y ser un poquito más determinante en ese sentido.
así que una incorporación interesante. Había deficiencia, ¿no es cierto?, requerimiento de un titular en la posición de safety. Eh, Así que este jugador de Sean Elliott viene a ocupar esa posición. Viajemos un poco a lo que sucedió el día lunes, cómo comenzó las noticias de agencia libre, la verdad que no muy, en forma no muy emocionante, ¿no es cierto?, con estas dos contrataciones no muy excitantes que fueron una cara conocida en la foto de la izquierda, ¿no es cierto?, el defensive tackle Brady Fehoko, por una parte, y por otro lado, ¿no es cierto?, este jugador incorporado por un año a un contrato mínimo de cerca de $940,000. Y la otra contratación que se anunció el día lunes fue, ¿no es cierto? Se trata del punter Cameron Johnston, ¿ya? En la fotografía ahí de la derecha. Este jugador de origen australiano de 32 años eh, entró a la NFL inicialmente al equipo de Philadelphia Eagles el año 2017 como undrafted free agent y posteriormente jugó en el equipo de Houston entre los años 2021 y 2023, ¿ya? Lo concreto para la posición de punter es que es un jugador veterano, con 6 años en la liga, bastante preciso, tiene buenos números, sobre todo en lo que se refiere a porcentaje de fair catch forzado, bajo porcentaje, ¿no es cierto?, de touchbacks y buen net punting, ¿ya? 44 yardas en promedio, lo que lo posiciona como el cuarto mejor en la liga. Curiosamente, es de los más bajos en tiempo en el hang time, lo que llaman el tiempo de que la bola está en el aire. No entiendo muy bien eso, porque esa contradicción un poco en las estadísticas puede ser algo de la técnica, de la forma en que despeja, pero la verdad es que es bastante efectivo y es un jugador en el fondo veterano que viene a resolver este tremendo problema que significó tener un mal juego de despeje en Presley Harvin y que en el fondo lo sacó del equipo, ¿ya? Firmó un contrato con los Steelers por 3 años, $9 millones, 3 millones promedio por año, y con eso se convierte en el cuarto jugador punter mejor pagado en la liga, en la NFL. Pero como dijimos, resuelve este problema y ya no hay, me parece, mayor necesidad de, en el fondo, gastar capital de draft en esta posición, ni plantear una competencia en training camp, ni traer un drafted free agent. Este es el veterano, seguramente va a venir otro punter al training camp solamente para repartirse el trabajo, pero me parece que la apuesta es que Cameron Johnston sea el despejador titular para la próxima temporada. Ya vamos terminando, vamos a comentar algunos movimientos de los agentes libres del equipo de Pittsburgh. Primero los jugadores obviamente que se marchan, ¿no es cierto?, que se van del equipo, se pierden. Entre los, los más destacados el quarterback Mason Rudolph, que firma un contrato con el equipo de Tennessee Titans. eh, un contrato, ¿no es cierto?, de un año, $3,62 millones. Vuelvan a poner en comparación con esto el 1,21 millón de Russell Wilson. Y el otro jugador que deja el equipo de Pittsburgh es liniero defensivo Armon Watts, que se va al equipo de New England. Yo les había comentado, me parece interesante que se pudiera mantener Armon Watts. Lamentablemente deja el equipo. Algunos jugadores que sí se pudieron firmar. Por una parte se recontrata ahí en la foto, ¿no es cierto?, al medio al long snapper Christian Kuntz. Él, si bien no era unrestricted free agent, era restricted free agent. El equipo de Pittsburgh decide no ofrecerle estos tender, las opciones o contratos que van de la mano con esta etiqueta de restricted free agent, sino que lo dejan ser agente libre y se recontrata el equipo por un contrato supuestamente de 3 años, del cual no se sabe muchos detalles de los montos de la parte económica, pero se presume obviamente que sería menor incluso a estos tenders que obliga la etiqueta, ¿no es cierto?, de Restricted Free Agent, así que una económicamente favorable para los Steelers. El otro, el otro jugador que se contrata es el safety y special team player, ¿no es cierto?, Miles Kilbrew, la foto ahí a la derecha. Habíamos comentado lo deseable de traer de vuelta a este jugador que destacó este año, que fue First Team All Pro, con estas jugadas tan explosivas, ¿no es cierto?, y desequilibrantes como es el bloquear los despejes. Se firma un contrato, perdón, por 2 años, $6,5 millones. Y el otro jugador que se anunció por el día jueves, ya a última hora, por la tarde-noche, es, ¿no es cierto?, el
el regreso a Pittsburgh del defensive tackle Montrevious Adams, ¿ya? Que supuestamente se contrata por 2 años, esto teniendo en consideración que no siguió Armon Watts, por lo menos permite mantener cierto depth en la línea defensiva, que es un lugar donde el equipo de Pittsburgh también está un poco débil o un poco falto de profundidad. Eh, Así que esa también está la noticia, todavía no hay detalles del contrato. Finalmente, ¿no es cierto? Ya para ir cerrando, quiero mostrarles esto un poco el panorama de lo que han hecho los otros equipos de la AFC Norte en la Free Agency. Comentar un poco qué ha pasado, ¿no es cierto?, con los rivales, porque obviamente uno mucho ve que su equipo mejora, pero se le olvida que los otros equipos tampoco están sentados haciendo nada, sino que también muchos equipos obviamente están contratando jugadores. Es bastante vistoso y destacado lo que ha hecho Jacksonville, por ejemplo, o cómo se ha armado el equipo de los Houston Texans, ¿ya? En esta free agency, específicamente en la división, ¿no es cierto? En nuestra división, la FC Norte, mencionar a Baltimore, ¿no es cierto? Incorpora al running back Derrick Henry, un running back que si bien, ¿no es cierto?, está ya en la parte descendente de su carrera, es un excelente running back, ya no es, ¿no es cierto?, el monstruo incontenible que era en su prime, pero todavía es un running back muy, muy destacado. eh, y va a ser bien interesante cómo va a ser ese running game, ¿no es cierto?, con Lamar Jackson y Derrick Henry como amenazas en el backfield. Eh, pero también hay que mencionar que el equipo de Baltimore ha perdido a muchos, muchos jugadores, muchas pérdidas. Eh, el equipo de Cincinnati incorporó al running back Zach Moss del equipo de los Indianapolis Colts. También incorpora al tight end, ¿no es cierto?, Mike Gesicki, y al safety Gino Stones, que viene de Baltimore. Y por el lado de Cleveland Browns, incorporan al wide receiver Jerry Jeudy del equipo de Denver Broncos y al linebacker Jordan Hicks, que viene de los Minnesota Vikings, ¿ya? Pero finalmente los quiero dejar con esa foto a la derecha, un poco, ¿no es cierto?, entusiasmado de cómo se va a ver esta defensiva de Steelers con TJ Watt, con Minka Fitzpatrick, con lo que puede significar, ¿no es cierto?, un segundo año de Joey Porter Jr., que se espera, obviamente, como todo jugador de segundo año, un salto en su rendimiento y una mejoría. Y con la incorporación de Patrick Quinn, esa pieza central, ¿no es cierto?, como inside linebacker. Así vamos llegando al final nuevamente de un episodio más. Muy contento de darle la bienvenida en esta segunda temporada. Los invito, como siempre, a seguir compartiendo el canal, a apoyarnos con los me gusta, a suscribirse, a compartirlo, comentarlo con otros fanáticos de Steelers y que podamos llegar a la Steeler Nation de habla hispana en Chile, en México, Argentina, en todos los países de habla hispana. Ha sido muy, muy entretenido este episodio, momentos muy, muy interesantes, ¿no es cierto?, con todos los movimientos de jugadores, todo lo que va a estar pasando. Eh, yo voy a seguir, ¿no es cierto?, recopilando la información y los datos y tenerles todas las novedades de aquí a un próximo episodio. Así que espero vernos prontamente. Vamos a seguir comentando los movimientos de la Free Agency y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, en esta ya de lleno en esta segunda temporada con todos los preparativos que va a haber, ¿no es cierto?, de cara a lo que va a ser el draft. Así que se vienen cosas muy interesantes. Eh, Me despido diciéndoles como siempre, Here we go Steelers y hasta la próxima.